Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su conductor, y en esta ocasión contamos con la presencia de los doctores Rubén Manzanilla López y Jorge Arturo Talavera González, así como de los arqueólogos Alberto Frutos Andrade, Edgar Augusto Leal Hernández y Alejandro López Jiménez. Ellos nos van a platicar de su amplia trayectoria, de sus múltiples actividades en el aeropuerto, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Estado de México. La arqueología y salvamento en ese aeropuerto es AIFA, mamuts y mucho más. De nueva cuenta en nuestros micrófonos de dos muy distinguidos investigadores, los cuales ya han estado con nosotros en otras emisiones y ha sido muy relevantes sus participaciones, y les hemos pedido que vuelvan a estar con nosotros a este par de investigadores, el doctor Rubén Manzanilla López y el doctor Jorge Arturo Talavera González, de la Dirección de Salvamento Arqueológico y de la Dirección de Antropología Física. Bienvenido Rubén, bienvenido Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y dado el tema, tenemos ahora, y es algo muy justo, muy necesario, refrescar nuestros micrófonos, refrescar este cúmulo de grandes investigadores que tiene el instituto, con jóvenes que están impulsando nuevas formas de hacer y de ver la arqueología en nuestro país. En este caso concreto, dado el tema que es arqueología de salvamento en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, en el Estado de México, contamos con la presencia de tres arqueólogos. Por un momento es posible que se nos incorpore al rato una investigadora más, Paola Hernández, pero ahora en este momento contamos con Alberto Frutos Andrade. Alberto, muy buenos días, gusto tenerte en los micrófonos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias tocayo. Edgar Augusto Leal Hernández, bienvenido también, un gusto tenerte acá. Hola, muy buen día a todos, ¿qué tal? Y Alejandro López Jiménez, otro investigador que los tres tienen amplia trayectoria, ya han hecho varios trabajos en el instituto, pero ahora está con nosotros Alejandro junto con Alberto y Edgar para hablarnos de este asunto de los trabajos en el aeropuerto, nuevo aeropuerto. Alejandro, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a nuestros seguidores en YouTube, en Spotify, que siguen nuestras transmisiones por las diversas plataformas de Radio INA. El tema es muy amplio, tan amplio como que el otro día tuve la oportunidad de platicar con el doctor Manzanilla y me dice, por el momento van algo así como 10,000 páginas del informe técnico de investigaciones que se han hecho en el aeropuerto. Pero más que las 10,000 páginas es la diversidad y la complejidad de los trabajos arqueológicos que se han realizado. Como primera pregunta, me gustaría dirigirla al doctor Rubén Manzanilla como coordinador de toda esta gran investigación que fue surgiendo de los impulsos que tiene la modernización de nuestro país en diversos frentes, con diversos orígenes, la necesidad que tiene de algún tiempo que se habló de contar ya no la Ciudad de México, sino el área central de la Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México, de contar con un nuevo aeropuerto que satisfaga las necesidades de los usuarios de esta ingente cantidad de visitantes y de pasajeros que tiene nuestro país, sobre todo para la capital.
Rubén, bienvenido y es ¿cuándo y por qué se participa en esta obra? Para empezar. Mira, la obra, la participación del INE empieza pues cuando la Sedena hace el trámite correspondiente, más o menos como por abril del 2019. Y pues a mí me pidieron que me hiciera cargo, fui con algunos de los compañeros que vas a entrevistar, hicimos un recorrido de la obra y nos dimos cuenta que había tanto vestigios arqueológicos como la posibilidad en ese momento de encontrar megafauna por los antecedentes que había, ¿no? Ah, Entonces, derivado de la primera visita, pues dijimos que sí, que se tenía que hacer el salvamento, pero ingenuamente pensábamos pues que pues, íbamos a encontrar como unos 5 o 6 mamuts y bueno, que los sitios arqueológicos no iban a ser como muy vistosos, ¿no? Entonces hicimos un proyecto muy inicial con 6 arqueólogos y yo, y muy pronto nos fuimos rebasados porque a partir del 5 de noviembre del 2019 empezaron a encontrarse los mamuts y ya fue casi que un promedio de un mamut por día, ¿no? Entonces el equipo se tuvo que ir ampliando, se tuvo que ir creando coordinaciones. O sea, al principio pues todos hacíamos todo, pero ya después tuvimos que separar entre una coordinación de paleontología, la coordinación de arqueología, que bueno, que quedó a cargo del jefe de campo, y una coordinación de restauración. Y es donde entran todos los colegas que tú vas a entrevistar ahorita. El resultado de toda esta investigación, pues ya son más de 60,000 huesos que se recuperaron, 549 o algo así, o 594, yo no me acuerdo, puntos de hallazgo y bueno, una cantidad de fauna que Edgar te podrá detallar muy bien, ¿no? Pero bueno, lo que detonó el crecimiento del proyecto una vez que ya estábamos ahí fue que el 17 de octubre del 2019 el presidente de la República dio la instrucción de que todos los frentes de trabajo empezaran al mismo tiempo para que el aeropuerto se pudiera concluir en la fecha de 2021. Y pues eso trastocó toda la estrategia que teníamos de trabajo y por eso fue que creció y se complicó tanto la conformación del equipo de trabajo. originalmente el proyecto entonces estaba pensado como para ¿cuánto tiempo? Pues estaba pensado como para una prospección de 3 meses y lo que se llevaron los rescates de los 5 o 6 mamuts. O sea, pensábamos que no iba a exceder el término de unos 8 meses ya Ya. con gabinete. Y ahorita llevamos 2 años y medio. En 2 años y medio, a partir de una propuesta de construcción del aeropuerto, en este lugar que, por favor, Alberto Frutos, pasemos contigo. Para nuestro público, te pediría 2 cosas. De nuestro público que es a nivel no solamente local, del área metropolitana de la Ciudad de México, sino a nivel nacional e internacional, que nos ubiques dónde está este espacio que le estamos llamando coloquialmente Santa Lucía. El aeropuerto oficialmente se llama Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Dónde se encuentra y por qué, en su caso, esta presencia que ya nos dice Rubén? Pensábamos encontrar 5 o 6 mamuts. ¿Por qué se pensaba encontrar mamuts en este lugar? ¿Dónde está y por qué se pensaba esto? Ok, el predio está al norte del Estado de México, colindando con la ciudad. Estamos en el municipio de Zumpango, justo con los límites también del municipio de Tecámac. Nosotros esperábamos encontrar poco presencia de paleofauna por los antecedentes en la región. Ya se habían excavado dentro de la misma zona 3 mamuts, se ha reportado el salvamento o el rescate de 3 mamuts, y aparte tenemos casos como el mamut de Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, de Catepec, algunos que ya se habían reportado en Zumpango, tenemos muy cerca Tocuila, ¿no? Entonces todo esto nos hizo pensar que sí,
que íbamos a tener presencia de paleofauna, pero no, definitivamente no sabíamos la magnitud de lo que nos íbamos a enfrentar. O sea, digamos, tú estás ahí desde el inicio de esta investigación, de esos trabajos arqueológicos. Así es, yo soy parte del equipo original de 6 arqueólogos. Y tu labor a lo largo de lo que mencionaba Rubén, 2 años y medio, ¿en qué se ha centrado, Alberto? Pues ha sido multifacético como el propio proyecto. Cuando éramos solamente 6 personas, pues era recopilar la información de mis compañeros, ¿no? Teníamos que todos los días actualizar nuestras labores en campo precisamente para que nuestra información fuera al día. Pero conforme fuimos creciendo, pues ya tuve que enfrentarme a otro tipo de complicaciones que nos daba el propio volumen de personal. Entonces mi labor se convirtió ya después en algo más administrativo, por así decirlo, pero dentro de la investigación, ¿no? Porque Digamos, ya no solamente era lo que hacíamos en campo, sino también estar viendo qué hacía supervisión, qué hacía paleofauna, cómo iba restauración, cómo íbamos en los análisis de materiales arqueológicos. para digamos, un desarrollo de esa labor que se le puede llamar administración académica, administración científica, pues requiere un gran apoyo. Para pasar ahorita con Edgar, Alberto, ¿de cuántos arqueólogos empezaron a cuántos arqueólogos hubo en la parte más álgida de la intervención? Empezamos siendo 6 arqueólogos Ajá. con un coordinador de proyecto que era el doctor Manzanilla. Después fuimos subiendo paulativamente el número a 17, después fuimos 30 y en el punto más alto fuimos 56 arqueólogos, 4 restauradores, una geóloga, un biólogo y alrededor de 400 ayudantes generales. O sea, es realmente un equipo y con esa imagen me regresa mucho a lo que para los que estamos en el área, esas narraciones que nos dan de trabajos arqueológicos del siglo XIX, siglo XX, donde se utilizaban las expresiones escalas, o sea, era una forma como una estrategia militar, porque es una cantidad de gente que tiene que estar trabajando todos al mismo tiempo. Ahora Así regresamos es. contigo, Tocayo. Edgar, de 5 o 6 potenciales restos paleontológicos, al final de cuentas, ¿a cuánto llegaron, Edgar? Y te lo pregunto tú como entiendo que eres el coordinador de las labores paleontológicas. Sí, ¿qué tal? Justo a mí me tocó coordinar todas las exploraciones paleontológicas. Al día de hoy llevamos 597 puntos de hallazgo, de los cuales ya se han recuperado alrededor de 2,000 ejemplares, no todos completos, eso sí hay que especificarlo, de diversas especies, ¿no? Entre el mamut colombino, tenemos camello americano, caballo americano, perezoso terrestre, gliptodonte, peces, aves, roedores, entre otras cosas, ¿no? Y justo la colección ya aumentó tanto que son más de 60,000 restos óseos que tenemos almacenados ya. Oye, pero ¿por qué hay tantos? Porque en el área metropolitana de la Ciudad de México, en gran parte del país, se han hecho estudios arqueológicos, paleontológicos. El INAH tiene esta responsabilidad de manera oficial a partir de 1986, cuando se hace la modificación a la Ley Federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Antes nada más era lo arqueológico, lo histórico, pero ahora ya es lo paleontológico también. Y se han hecho estudios a nivel nacional y se han encontrado en muy diversos lugares. Pero aquí se está, entiendo, rebasando no nada más la expectativa que tenían ustedes, sino la cantidad de registros que se tienen en otros lugares. ¿Por qué aquí tantos, Edgar? Sí, justo en la cuenca se habían realizado algunos registros, algunos más numerosos que otros. No sé, se me ocurre de los más numerosos el de Tultepec, hace no mucho tiempo, el de Tocuila, pero generalmente eran hallazgos aislados, ¿no? Y cerca de aquí, justo como decía Alberto, los reyes Acosac, Tecama, Cojo de Agua, Zumpango, ¿no? Entonces, el primer hallazgo fue el que empezó como a romper todo,
porque esa primera unidad de excavación, cuando esperábamos encontrar algunos fragmentos o el animal semicompleto, pues resultó ser una excavación que llegó hasta los 80 metros de longitud, ¿no? Y de ahí se recuperaron más de 2,000 huesos. O sea, desde el principio ya estaba esta disrupción, ¿no? O este cambio en lo habitual que se había registrado en el área. Y es porque estamos en lo que antiguamente fue el lago de Jaltocan. Es un suelo súper arcilloso que formaba el lecho del lago, o un suelo pantanoso, y no era tan profundo. Al parecer no era un lago tan profundo, y esta combinación de entre un lago no tan profundo en el cual ciertos animales de cierta magnitud como el mamut o el camello pueden más o menos transitar, y el suelo que es muy arcilloso, muy chicloso, pues ayudaba a ser como una especie de trampa natural, si lo queremos mencionar así, o de un entorno que facilitaba que estos animales se quedaran atascados y ahí perecieran, ¿no? Entonces, también se están haciendo algunos estudios paleoambientales, falta como completar todo esto para justo recrear qué medio ambiente es el que rodeaba este lago a exactitud, para entender por qué es que tantos animales habían en esta región, ¿no? Volvemos, llevamos más de 2,000 registrados, pero seguramente fueron muchos más, ¿no? Que habitaban esta región. Gracias, Edgar, porque para la gente, ahora sí que para la sociedad en general, pues ver que se obtienen restos de esta naturaleza, pues es muy llamativo. Es muy llamativo, y lo hemos platicado en otras emisiones con nuestros amigos de Radio INA, que hasta la presencia de restos, de grandes restos, que ahora podemos decirlo de forma muy certera, es megafauna, pues antes se le relacionaba con seres humanos de gran talla. O sea, no es la primera vez, como bien lo estás relatando, que si en Acosá, que si en Tocuila, que si en Tultepec, en Coacalco, en diversas partes se han trabajado, muchas de ellos a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico o del Centro INA Estado de México. Pero estos restos se entendían que eran muy antes, que eran de restos humanos. Y ahora tú nos dices, estamos encontrando esto, y esas son las características. Porque también estás hablando de unas condiciones ambientales. Y para el común de la sociedad se puede entender, pues se saca y ya está. Y se puede poner en el vestíbulo del aeropuerto este gran ejemplar para que sea atractivo y que la gente vea que ahí apareció. Pero hasta ahora Rubén, Alberto y tú nos están narrando que es una labor muy, muy dedicada, muy delicada. ¿Qué implica, para poder pasar ahora con Alejandro, Edgar, qué implica? ¿Qué tienes que hacer para recuperar esos materiales? ¿Cómo le haces? O sea, ¿hueles? ¿Ves una elevación? ¿Alguien te dice? ¿Cómo sabes que hay un animal de estos? Bueno, justo como mencionaba el doctor Manzanilla, las labores empezaron al mismo tiempo, ¿no? En cuestión de la obra del aeropuerto. Entonces se tuvo que crear, dentro de estas coordinaciones que mencionaba Alberto, la coordinación de supervisión arqueológica, que la presidía Paola, que parece que no se ha podido conectar. Entonces, ellos se encargaban de ir acompañando a la maquinaria y estar con los ojos bien puestos en las labores para, en cuanto se asomara algún resto óseo en el perfil, en los cortes, en las excavaciones, pues poder parar la maquinaria, asegurarse que se encontraba o que se trataba de paleofauna o de megafauna del Pleistoceno, y se hacía una delimitación, ya se coordinaba con la obra del aeropuerto, que esa zona por el momento estaba restringida y que podían continuar en otra parte, ¿no? Una vez que ya estaba restringido, ahora sí el equipo de paleofauna llegaba con una cuadrilla a cargo de un arqueólogo y empezaba a excavar. Pues son 1,5 metros, 4 metros aproximadamente de profundidad, y se caracteriza mucho justo por el suelo arcilloso que ya había mencionado. Este suelo también tiene mucha salinidad, y es algo que se ha mencionado muchas veces, y esta misma salinidad y el entorno en el que se encuentran los restos óseos los vuelven súper frágiles, ¿no? Hay unos que tienen una pulverulencia con solo tocarlos ya se están deshaciendo. Entonces hay que estar muy al pendiente de su estado de conservación.
No los puedes dejar tan húmedos porque se siguen deteriorando, pero tampoco podemos dejar que se sequen tanto porque se vuelven una especie de mazapán, si lo queremos mencionar así. Y justo ahí es la labor de que Alejandro nos apoyaba, a ir a campo y a evaluar las estrategias para poder rescatar estos restos óseos. Yo siempre lo he dicho, si tenemos más de 60,000 materiales o 60,000 restos óseos en la colección, pues son 60,000 estrategias, porque no todas se pueden rescatar igual. Hay huesos que se pueden sacar con la mano, bueno, digamos, excavar y retirar de la manera más tranquila, pero ha habido otras otras estrategias un poco más complicadas, que eso sí se lo dejaría mucho a Alejandro para que lo explique muy, muy a detalle, pero sí ha sido bien complicado. Una, el tiempo, ¿no? Creo que todos sabemos que el tiempo era el principal factor que teníamos para trabajar. Los tiempos estaban muy establecidos y también coordinar tantos trabajos, yo creo, como mencionaba Alberto, y justo haciendo esta analogía a lo militar, pues éramos nuestro propio batallón, ¿no? Y podemos decir que era el batallón de arqueología dentro de todo esto. Entonces sí ha sido retador, ha sido complicado a veces, y creo que lo que siempre ha caracterizado al equipo es el compromiso que hemos tenido. Estamos prácticamente 24/7 al pendiente de lo que pueda pasar adentro. Y pues nada, me gustaría que Alejandro, más bien dar la palabra a Alejandro para que explique todos los procesos de conservación que teníamos aquí. Sí, ahora para poder platicar con Alejandro, me permito señalar que, pues, por lo que entiendo, Alejandro, no es tu primera vez con estudios de megafauna. Has colaborado con el Laboratorio de Arqueología, maestro en Ciencias Ticul Álvarez Solórzano, de nuestro querido INA, en la Asociación de Laboratorios y Apoyos Académicos, y pasaríamos así como dice Edgar, a este tema, porque por un lado es localizarlos, las evidencias arqueológicas, por otro lado es recuperarlas, pero el instituto, entre sus funciones fundamentales está esta recuperación, pero también la conservación de estos bienes. Y es algo que tú estás haciendo, pero te pediría si puedes señalarlos tanto, cuáles son esas labores, por un lado, como la otra que para mí resulta fundamental, que es la identificación. Porque puede ser un huesote, pero puede ser, y mucha gente confunde los huesos de vaca con los de caballo o de camello, pero tú tienes esa labor de decir, no nada más es evito que se pierda, sino también lo identifico. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Bueno, sí, yo llegué al equipo en mayo de 2020, me integré ya como parte del equipo y se me encargó pues coordinar las tareas de la intervención para estabilizar los materiales. En principio, bueno, pues creo que la tarea iba como un poco más enfocada a hacerlo con la colección, que ya para ese momento era numerosa, pero bueno, pues después, y como lo mencionaba Edgar, ¿no? Pues este trabajo no es como que tenga una fase y termina una y empieza otra, sino que más bien están conectadas, es decir, debe haber una continuidad y una intervención preventiva in situ es muy importante. De ahí que los trabajos del equipo también fueran fundamentales para la óptima recuperación de los restos de megafauna. Entonces, nosotros lo que hicimos fue evaluar un poco la conservación de los materiales de manera muy general, porque también, y en eso estoy de acuerdo con Edgar, cada hallazgo representaba un reto diferente, ¿no? Porque aunque fuera el mismo depósito, tal vez había veces que nos llovía un día y eso modificaba por completo los procedimientos para recuperación. Entonces, fue una constante evolución también del equipo, hablando de los métodos de intervención o de las técnicas de intervención. Si bien, como lo mencionas, pues sí, yo tenía ya una experiencia previa trabajando con colecciones paleontológicas y en campo también, pero aún así, las problemáticas que tuvimos en Santa Lucía, pues
no se parecían en nada a problemáticas que se pueden presentar en otros proyectos, sobre todo también por los tiempos. Nosotros estábamos sujetos a los tiempos de la obra en la mayoría de los casos y había muy pocas posibilidades de negociación, y solo en casos específicos como esta gran unidad de M10, de M1, UE14, perdón, que es esta unidad a la que hacía referencia Edgar, que fue una unidad de las más extensas y con la mayor cantidad de restos. Ahí sí se negoció y hubo posibilidad de extender los tiempos y de extender también las exploraciones. Entonces, eso estaba enfocado a la mejor recuperación de los restos paleontológicos. Entonces, sí, la intervención es importante y, como lo decía, desde el campo, digamos, empieza esta tarea de la preservación. Se continúa en el taller y nosotros, bueno, debo decirlo, pasamos por 4 espacios distintos con el equipo de restauración. Bueno, yo me interesé en tener un equipo que estuviera conformado, si bien yo conozco las tareas de restauración, yo estaba a cargo de la curación de la colección del Laboratorio de Arqueozoología, pero me parece importante siempre estar alimentando y complementando. De ahí que yo pidiera para el equipo que se complementara con restauradores y con biólogos. De esa manera podíamos tener, digamos, una mejores resultados en general. Entonces, se nos asignaron 17 trabajadores, bueno, sí, asistentes, digamos, como trabajadores generales. Entonces, el equipo era bastante grande y pasamos por diferentes espacios hasta al final llegar al centro de investigación. El trabajo que se hacía en el taller era, pues, justamente darle continuidad a la parte que ya se había comenzado en campo, y eran procesos que iban desde la limpieza, porque, pues, muchas veces en campo, a pesar de que muchos compañeros también hacían un buen trabajo en términos de intentar liberar lo más limpios posibles de sedimento los materiales, bueno, había que comenzar desde ahí, desde la limpieza, la consolidación, la unión de fragmentos, reintegración volumétrica, reintegración cromática también. Y esto, bueno, debo decir que la parte de la colección en la que se enfocó el trabajo del equipo de restauración fue a estos lotes de materiales que iban a estar exhibidos en espacios como el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametsi, en unas vitrinas en la terminal de pasajeros y en una vitrina también en el Hotel Militar. Y esto, bueno, a solicitud de Sedena, que, bueno, dado el impacto también del yacimiento, pues querían, más bien, no tenían como pues esta inquietud de mostrar más de estos restos a la gente que podía visitar diferentes espacios dentro tanto de la nueva base, como, y digo nueva porque se reubicó, más bien, ¿no? Como del aeropuerto internacional. Entonces, digamos que si bien estuvimos haciendo trabajo de intervención o de conservación preventiva, la preparación de los materiales fue enfocada a los que iban a estar exhibidos. Ahora bien, la parte digamos, de la identificación. Algunas veces podíamos cooperar con los chicos en campo, y en el caso, por ejemplo, de mamuts, también un poco por la experiencia, pues se va volviendo más fácil, porque estamos más familiarizados con estos restos. Sin embargo, bueno, estuvieron saliendo otras especies, por ejemplo, camellos, y al principio, bueno, era complicado también. Después de 2 años de experiencia trabajando día a día con estos materiales, pues esa información se queda como mucho más latente. Entonces, pero siempre el uso de manuales para corroborar el dato, digamos, preliminar, siempre es indispensable. Nosotros, y de hecho el equipo del salvamento, digamos, cuando se integraba
cuando se integraban arqueólogos nuevos, pues se le entregaba un paquete de literatura y este paquete incluía algunos manuales. Estos manuales eran, bueno, para poder realizar una identificación preventiva, bueno, no, preliminar, perdón. Entonces, bueno, nosotros actualmente con la colección no hemos hecho un trabajo propiamente de identificación porque no hemos tenido el tiempo, es decir, acaba de terminar la parte, digamos, de las tareas fuertes del proyecto. Entonces estábamos atendiendo el tema de cómo organizar la colección, sobre todo que en este momento está dividida en dos partes, ¿no? Entonces, intervenir los materiales que van a salir a exhibición y no, digamos, el alcance del equipo tampoco daba para hacer ya una identificación. Se ha trabajado con algunos de los materiales que fueron significativos en el momento en que se recuperaron, dado que sabíamos que pertenecían a otras especies diferentes al mamut, por ejemplo. Entonces, a partir de esto se hacen algunas evaluaciones preliminares o identificaciones preliminares que nos permiten, por ejemplo, tener el dato del gliptodonte o del tigre de dientes de sable, que es a partir de elementos que son estrictamente, en el caso del gliptodonte, las rosetas y un canino de dientes de sable, que sabemos que no hay otras especies, al menos no de las especies registradas, que tienen estos elementos. Entonces, son estos elementos que podríamos llamar diagnósticos los que nos permiten tener un primer acercamiento a la diversidad faunística del depósito de Santa Lucía. Edgar, perdón, Alejandro, muchísimas gracias. Voy a hacer un recordatorio a nuestros escuchas, porque de lo que nos están comentando surgen algunos comentarios, algunas dudas que me gustaría desarrollar en una siguiente parte. Le recordamos a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, que el tema de esta ocasión es arqueología de salvamento en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Estado de México, el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y para hablar, contamos con un nutrido grupo de investigadores que han estado colaborando con el Instituto, para el Instituto, en el desarrollo de estas labores arqueológicas, paleontológicas, y ahora veremos de otras áreas de conocimiento. Hoy están con nosotros Rubén Manzanilla López, Jorge Arturo Talavera González, Paola Hernández Escobedo, Alberto Frutos Andrade, Edgar Augusto Leal Hernández y Alejandro López Jiménez. Cada uno en su área de conocimiento. No dije hace rato, Alberto, que tú eres egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Allá cursaste tus estudios de arqueología y que has estado participando en proyectos en diversas áreas de nuestro país, en particular Morelos, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Chihuahua. Digamos, el centro y el norte del país han sido tus campos de trabajo. Y te has metido en concreto a lo que es el sistema de información geográfica y las cuestiones rupestres. Y has presentado trabajos en diversos foros, en Cuba, en Guatemala, en Estados Unidos y en México. Con esta labor que tú has estado haciendo en concreto para el instituto en el área del aeropuerto, salta a la vista, y para los que hemos estado trabajando en algo que se le llama salvamento arqueológico, pues queda como, ustedes iban por 5 o 6, algunos vestigios arqueológicos, es el origen, y de repente se encuentran toda esa gran cantidad de vestigios. Tú como coordinador de campo, en acuerdo con el doctor Rubén Manzanilla, y por supuesto con todos los demás investigadores que dan su información, ¿qué nos puedes decir acerca de, ahí está el mamut, o ahí está una evidencia X, ya, la levanto y que siga el aeropuerto? ¿Hubo alguna modificación al sistema constructivo? ¿Hubo alguna modificación al proyecto? ¿Encontraron mamut si movieron una pista de aterrizaje? Así, en términos llanos. Sí,
Mira, esta pregunta creo que es bastante acertada y curiosa, porque pues justo la mayoría del desarrollo de mi carrera profesional ha sido en salvamentos en diferentes estados y siempre hemos tenido esta libertad de plantear desvíos, de pedir que se cambien los planos, ¿no? A lo mejor en Tepoztlán me tocó que iban a construir un bungalow para vacacionar y encontramos restos arqueológicos, entonces solicitamos que donde estaba la arquitectura fuera un jardín y se pasara el bungalow a otra área y todos pues de acuerdo. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, esta dinámica fue completamente distinta. ¿Por qué? Porque el desarrollo de un proyecto constructivo de esta naturaleza tiene muchas variantes en cuanto a regulaciones internacionales y seguridad. Entonces, sí fue muy claro el proyecto constructivo desde un inicio de que no podríamos tener esta libertad de modificación. Esto nos hizo replantear las estrategias que teníamos que seguir a la hora de desarrollar el salvamento. Entonces, creo que el registro se convirtió en la clave principal del desarrollo de esta estrategia, porque la única restricción que el instituto hizo así tajantemente fue que el casco de la hacienda, al ser arquitectura, no podía tocarse bajo ningún Como monumento sentido, ¿no? histórico, porque está a la vista. Así es, como monumento histórico, exacto. Pero el resto de la evidencia, al ser de naturaleza, pues, mueble o móvil, pues era susceptible a que al cambiarlo de lugar, ya el daño no fuera en el sitio, ¿no? Entonces, sí. esa fue lo que nos obligó, nos orilló a que cosa que encontrábamos, cosa que teníamos que hacer un registro minucioso con ayudas de tecnologías que en el caso de la arqueología mexicana fueron innovadoras, como por ejemplo, el escaneo por medio de nube de puntos, apoyados con tecnología de construcción de la Sedena. Y pues bueno, a justo hacer eso, recuperar todo lo que estuviera para que pudiera la obra pues, continuar conforme a lo planeado. Alberto, y además todo esto para nuestros escuchas, me gustaría que repitieras las fechas en las cuales estuvieron desde el inicio y siguen en la actualidad. Estamos hablando que estamos iniciando junio del 2022 y ustedes siguen trabajando, como bien nos han dicho Edgar, Alejandro y tú mismo. ¿Cuándo empezaron y cuándo siguieron? Así, en forma muy concreta, porque me va a permitir hacerte un comentario a nuestro público. ¿Cuándo empezaron y cómo va? Pues mira, informalmente, realmente empezamos en mayo del 2019, me parece. Digo informalmente porque solamente hicimos una visita al previo para conocer y demás. Pero ya en ese punto, el doctor Manzanilla y nosotros, su equipo, observamos que sí era susceptible la presencia de material arqueológico por la presencia con el pueblo de Jaltocan, ¿no? Que es un señorío postclásico, temprano, aquí dentro de la cuenca. Entonces, regresamos ya después en octubre, me parece, del 2019, ya cuando se hizo el convenio de colaboración, ya para entrar en forma a lo que fue el recorrido de superficie, el cual hicimos pues caminando transitos de 500 por 500 metros. Y ¿Caminando bueno, qué? Perdóname, ¿cuál fue la expresión? Transectos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un transecto? Los transectos, pues son carriles imaginarios que utilizamos los arqueólogos para, en la manera más recta posible, caminar una porción de terreno. O sea, digamos, y van esa peinando. porción, así es, vamos como un sistema de riego, pero caminando los arqueólogos,
Ajá. para poder cubrir homogéneamente o lo más homogéneo la superficie y registrar la presencia de restos arqueológicos en superficie. Esto te lo pregunto porque lo quiero hacer en general, no solamente para Alberto, para Edgar, para Alejandro, para Rubén, para mi querido Arturo, que ahora le voy a pedir que nos comente algo, y para todo ese grupo que llegaste a decir que fueron hasta cerca de más de 50 investigadores 56 arqueólogos. y un gran equipo de trabajadores manuales que son apoyo, ¿sí? Uh-huh. Para nuestro público, estamos hablando de que realizaron la mayor parte del trabajo en plena pandemia de coronavirus que asoló al mundo y que aún no termina de salir. Estamos hablando de que es una labor minuciosa, es una labor que está presionada por un tiempo, por cuestiones que rebasan a lo científico, a lo técnico, que tienen que ver con cuestiones políticas. En gran parte los salvamentos son así, sobre todo los grandes megaproyectos, pero que ahora, con un tiempo dado que era la inauguración, el 21 de marzo del 22, estaba programada su inauguración, y con una expectativa así, en el proceso se va cambiando, y si a esto lo agregamos una condición tan triste, lamentable para la humanidad como es una pandemia, entonces es necesario subrayarlo, el esfuerzo que se ha hecho con este equipo de trabajo para rendir esos frutos de ahora, tener un aeropuerto y tener unos elementos en exhibición y tener un conocimiento acerca de los procesos y de por qué se vivió así desde el Pleistoceno. Ahora, gracias Alberto, paso con mi querido Arturo Talavera, porque pues quedaría que lo que se ha encontrado son restos de lo que se le llama paleofauna, fauna pleistocénica, en términos generales mamut, tigre diente de sable, como nos ha dicho Edgar, esta fauna. Pero tú, Arturo, te has dedicado al estudio de restos óseos humanos. ¿Qué se ha encontrado de esto en el área del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto, mi estimado Arturo? Bueno, como todos saben, yo soy el coordinador de la sección de bioarqueología de la Dirección de Salvamento Arqueológico y nuestra labor es apoyar precisamente las labores de rescate y salvamento de los proyectos que lo requieran donde haya enterramientos humanos. En este caso, estamos hablando de Zumpango, Jaltocan, que era obvio que se iban a encontrar vestigios prehispánicos. Estamos hablando que se recuperaron 94 enterramientos humanos en 3 sitios diferentes. El sitio más grande fue el de Jaltocan con 47 entierros, el sitio Sin Cuadrícula 5, que se recuperaron 28, y el Tlatel 7, que se obtuvieron 19 enterramientos. Una de las características de estos entierros es de que presentan una gran robustez, ¿no?, de los brazos, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estaban en islas, ¿no?, o en islotes. Un Tlatel pues, es una isla, ¿no? Es una pequeña elevación que sobresale en el lago, ¿no? Que sobresale en el agua. Entonces, rápidamente, de los datos importantes que se han recuperado, ya se entregó un informe del Tlatel 7, ya se recuperó toda esa información, y está en proceso ahora los informes de Jaltocan y Sin Cuadrícula. Del sitio de Jaltocan, donde se recuperaron 47 enterramientos humanos, destaca el entierro 31, que es un subadulto de entre 18 y 20 años de sexo masculino, en el que posiblemente haya sufrido poliomielitis, ¿no? Y ese sería así un caso, el primer caso que se reporte en la arqueología mexicana. Y esto porque a la hora de revisar el esqueleto presenta un tórax bastante ancho, bastante amplio, los húmeros y los brazos cúbito y radio muy fuertes, y de repente la cavidad pélvica, ¿no?, la cintura pélvica es una cinturita. Es muy esbelto. Muy chiquita. Y los pies, ahora sí que los fémures, están como girados y de muy delgados, y las tibias y los perones igual. Tanto así que no utilizaba esa parte, ¿no? O sea, porque la poliomielitis es atrofia, digamos, el sistema nervioso y la médula espinal, ¿no? Entonces causa atrofia y muscular principalmente de las piernas.
Tan así que este individuo durante su vida probablemente se arrastraba ya y que no utilizaba sus piernas, tanto así que los huesos del tarso, del pie, se estaban fusionando con los huesos del metatarso. O sea, se estaban fusionando ya que no los utilizaba. Es un caso bien interesante. Si alguna gente vio, yo creo que sí, una serie muy famosa en la televisión, era así como el deshuesado, ¿no? Entonces se arrastraba. Ese es un caso único hasta ahorita aquí en México, y eso salió en Jaltoca, que estaba para el posclásico, como ya mencionó Alberto. En el caso del sitio sin cuadrícula, ese se difiere del de Jaltocan porque son un poco más robustos, más toscos, presentan casos de las mujeres, huellas de parto, ¿sí? Y también lo que se llama DISH, y no estamos hablando de esa televisión de paga, que es hiperostosis esquelética difusa idiopática, principalmente en las vértebras, que su característica es que salen unas crecencias óseas hacia arriba que se le denomina en forma de bujía, y eso es importante porque está asociado con la diabetes mellitus, y eso está comprobado incluso con radiografías en pacientes actuales, ¿no? Y con relación al Tlatel 19, al Tlatel 7, es un caso bastante interesante. Ahí nomás se recuperaron 19 enterramientos humanos, de los cuales 12 son adultos, y son adultos más o menos jóvenes, de 25 o 30 años, en donde su característica es de que de estos 12 individuos, 7 presentan traumatismos bastante severos, principalmente traumatismos, golpes. Sí, pero ¿en dónde? Bastante severos. Entonces, 5 de estas son mujeres, y uno de ellos, en el entierro 4, que es un adulto, digo, de entre 25 y 30 años, presenta la fractura del cúbito y el radio del brazo izquierdo, ¿sí? O sea, se lo trozaron de lado a lado, pero no lo lograron separar, sino quedó colgado por los tendones, ligamentos, pero se ve que hubo un tratamiento ahí de ponerle algo, una prótesis. Para la temporalidad que es Coyotlatelco, pues es un caso bastante interesante, porque no nomás tiene ese golpe, sino presenta también traumatismos en la boca, en la clavícula derecha, en las costillas, las piernas. Ese es el caso más severo. Y las otras 4, que también son mujeres, presentan traumatismos en el cráneo, con cuestiones romocontundentes, fracturas de las nariz, por ejemplo, desviación del tabique, y eso nos da que pensar, ¿no? O sea, dicen, bueno, no podemos hablar de violencia de género, ¿no? Porque saltaría ahí un irigotazo. Pero sí podríamos hablar que probablemente estemos ante la evidencia ósea de mujeres guerreras. ¿Sí? Y eso, primeramente, el arqueólogo Cervera, que es experto en cuestiones militares, decía que no había mujeres guerreras, pero hay la evidencia en códices, en donde hay representaciones de mujeres que llevan macahuitl en su mano. Hay otro donde también están peleando los mexicas contra los tlaxcaltecas y salen 5 mujeres, ¿no? Desnudas, tal vez a mí para distraer al enemigo, pero se van apretando los senos, ¿no? Y van saliendo leche. Entonces, como para decirle al enemigo, eres un bebito, eres un niño, ¿no? No nos vas a ganar. Entonces, no se había encontrado este caso, ¿no? de esta violencia, principalmente en el entierro 4, que te digo que el brazo fue roto, cúbito y radio. Entonces, si se fueran mujeres guerreras, podría haber sido ahí que estuviera defendiéndose. El macaco, ¿cómo se llama? El chimali. El chimali, el escudo. O protegerse de un golpe en la cabeza, y de frente le dieron con un macahuil, ¿no? Y le fracturaron los 2 huesos, más aparte se ve que la trataron de rematar y le partieron la boca, o sea, se afectó tanto maxilar como mandíbula, pero sobrevivió. Eso es lo interesante de este caso, es que logró sobrevivir ese traumatismo. Lo que nosotros preguntamos es cómo fue posible que logró controlarse el dolor, ¿no? Porque imagínate, si cuando nos pegamos en el codo andamos llorando, ahora imagínate que te corten el brazo. Sí, y además traerlo así. Y tratarlo de componer, además, porque creció el hueso y se hizo como una especie de cazuela en el cúbito, que quiere decir que ahí se colocó un objeto sólido, romo, para tratar, obviamente lo traía vendado,
es indiscutible que ya la mano izquierda no la utilizaba, ¿no? Entonces, este es un caso bien interesante en donde de 19 entierros, y ahí fue el tratel, se excavó todo, o sea, es decir, se sacaron todos los entierros que había en ese lugar. Y solamente 2 hombres son los que presentan traumatismos, pero sus traumatismos no son tan severos. Ahora, podemos pensar eso de que sean mujeres guerreras o combatientes, como también se les llama, o también fue un caso de crisis social, ¿no? Que otro grupo fuera contra ellos, y entonces ahí tuvieron que entrarle tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero por la evidencia que tenemos, yo me inclinaría a que es la primera vez que se tiene la evidencia de, ¿cómo se llama?, de mujeres guerreras. Esa sería de las causas más interesantes, ¿no? También tenemos un probable caso de un, ¿cómo se llama?, un quiste nasopalatino, y de lo más sobresaliente. Lo demás pues, tienen marcas de actividad, ¿no? Principalmente tengo en los húmeros, en la parte donde se inserta el músculo deltoides, que eso nos puede indicar que fueran cuestiones de que estuvieran remando, ¿no? También. Tiene marcas de actividad en las rótulas, es decir, en las rodillas, por la posición en cuclillas que tuvieron tanto hombres como mujeres. Pero un caso bien interesante es en el de cuadrícula 5, en donde la mayoría de los individuos que estamos hablando de 28, la gran mayoría presenta perforación de la fosa olecraniana, es decir, una perforación en el húmero, que eso se había manejado o se maneja de que es por actividad, y otros dicen que es por cuestiones epigenéticas. Entonces, en este caso podrían ser las dos cosas, y que esa perforación olecraniana estaría marcándose como una cuestión genética de ese grupo, que lo marcaría como específico de los entierros de sin cuadrículo. En promedio, en general, la expectativa de vida en la época prehispánica, ¿qué edad era? Bueno, mira, en los de Jaltocan eran individuos jóvenes. En Jaltocan estamos hablando de máximo 35 años, ¿no? Lo que tenemos. Para ellos, para su fallecimiento, para su muerte. Pero yo me refiero a una persona que con tus estudios nos puede decir cuánto tiempo podría haber una persona que no tuviera ese tipo de problemas que nos estás diciendo. Bueno, pues más o menos es 40 años, 45, ¿no? Llegaban a 50 años, incluso hasta más, pero eran contadas las personas, y eso va a depender, pues, de su medio ambiente, ¿no? ¿No? Eso es importantísimo decirlo. Por eso digo que cómo fue posible que esta persona que le cortaron el brazo haya sobrevivido y soportado el dolor. Obviamente, pues, tenía conocimiento de hierbas, ¿no? Y cuestiones en ese sentido, pero estamos hablando de una población rural, ¿no? Eso quiere decir que desde la fase Coyotlatlco había especialistas o gente que trataba de remediar situaciones de este tipo de traumatismos o golpes severos, ¿no? Entonces es bien interesante porque no se había reportado un caso así. O sea, eso lo estamos trabajando con unos médicos y se sorprenden, ¿no? De cómo fue posible que esta persona logró sobrevivir entre 6 y 8 meses, que es lo que nos está indicando la regeneración del tejido que hubo tanto en los cúbitos y el radio como en el traumatismo que presenta en la boca. Estás haciendo estudios forenses de individuos que murieron hace 1000, 1200, algunos menos años, pero estás haciendo un estudio forense que nos está diciendo cuáles pueden ser las razones que llevaron a su muerte. ¿Estaban depositados bien como? Sí, estaban en posición anatómica todos ellos, ¿no? O sea, no estaban desarticulados. Había movimiento, sí, efectivamente había movimiento. Por el agua. Exactamente, por el sedimento, pero estaban en posición anatómica, la mayoría estaban en posición de decúbito flexionado, ¿no? Ya ¿Cómo es esto? ¿Qué es decúbito flexionado? El decúbito quiere decir acostado. Y flexionado ya puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, sedente, decúbito ventral, o sea, con la espalda hacia el piso. Sedente, ¿no? sentado. Sedentes, ¿no? Ok. Y sí se han encontrado, de hecho, en el museo, vamos a decir, el comercial del Museo del Mamut, hay una exposición ahorita temporal, en donde están expuestos 4 esqueletos con esas características. Como puede ver, nos escuchas, nuestros seguidores,
no es solamente la fauna pleistocénica, que ahora regresamos a ella, sino también hay una constante presencia de seres humanos en esto que coloquialmente, términos geológicos, términos edafológicos, términos de clima, en arqueología lo utilizamos también, se le conoce como la Cuenca de México. Estamos hablando que es el norte de la capital del país, es donde están ubicadas estas poblaciones que tienen una trascendencia, y además con los nombres que nos dicen, por ejemplo, ahora Zumpango, Jaltocan, todas esas poblaciones, pues que son muy referidas incluso en los documentos históricos. Les recordamos a nuestros escuchas que el tema de su ocasión es arqueología de salvamento en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Estado de México, el aeropuerto AIFA, el Felipe Ángeles, y contamos con la presencia de Rubén Manzanilla López, Jorge Arturo Talavera González, Alberto Frutos Andrade, Edgar Auxolial Hernández y Alejandro López Jiménez. Edgar estudió en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Eres yucateco, Edgar? No. Yo soy de la Ciudad de México y cuando decidí estudiar arqueología, pues me alborotí la canica y me decidí lanzar a Yucatán. Ok. ¿Y has trabajado ahí en Yucatán, también en Sonora, en Chihuahua, Zacatecas, en el Estado de México? ¿Y has participado en congresos internacionales en Guatemala, Estados Unidos, también en México? Y por tus labores ahora estás trabajando en el aeropuerto con la cuestión paleontológica. Pero así como nos narraba el doctor Talavera, Edgar, pues hay una relación muy intensa con el ambiente. Hace rato ya nos lo empezabas a decir. ¿Por qué hay tanta población ahí? Voy a hacer una pregunta que igual vas a considerar fuera de lugar, pero vamos a ubicarla por este conocimiento que se tiene de los procesos históricos. Estas personas, retomo el caso de esta pobre mujer que le partieron el radio y anduvo así durante mucho tiempo, o la persona que tenía poliomielitis que nos platica Arturo, ¿no se habrán peleado con los mamuts? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, tenemos dos tipos de cronologías o dos cronologías diferentes, ¿no? Todo lo que habló ya el doctor Talavera es prehispánico, ¿no? Como decías, 1200 a 500 años de antigüedad. La fauna que nosotros estamos registrando, la megafauna que recuperamos aquí en Santa Lucía, tiene entre aproximadamente 35,000 y 10,000 años antes del presente. Entonces sí hay una brecha bastante grande. Y aunque en otros lados se tiene registro de una interacción entre ser humano y megafauna, aquí en Santa Lucía todavía no tenemos esa prueba irrefutable, ¿no? De aprovechamiento. Podría haber algunos indicios, pero es información que todavía podemos manejar o tenemos que manejar con pinzas, porque no volvemos hasta que no tengamos algo fehaciente, algo irrefutable, pues no podríamos hablar de una interacción. Aquí estamos viendo nada más a la fauna que por diversos procesos perecieron, porque muchos dicen también, o lo han dicho a lo largo de este tiempo, es un cementerio de mamuts, ¿no? O es un cementerio de elefantes, ¿no? Yo creo que son procesos diferentes. Yo siempre he hecho la analogía de vamos a un panteón y vemos muchas lápidas, pero no todas las lápidas son del mismo tiempo. Hay casos en el que sí, ¿no? Se puede suceder, pero por lo general hay lápidas de hace 200, 300 años hasta la actualidad. Aquí en Santa Lucía lo podemos interpretar como algo similar. Estamos encontrando muchos animales, pero aunque uno esté a metros del otro, puede haber incluso miles de años de diferencia, ¿no? Y sobre el medio ambiente, también es importante mencionar que la Cuenca de México, hacia este periodo que le decimos Pleistoceno tardío, o que algunos conocen como la Edad de Hielo, la cuenca sí era 5 o 6 grados más frío que en la actualidad, pero esto no formaba un glaciar como lo que podríamos imaginar cuando hablamos de la Edad de Hielo, ¿no? Entonces, a pesar de que era más frío, era, entre comillas, más templado o era un poco más noble el clima, por así decirlo, y eso permitía que tantos animales vinieran acá a aprovechar pues estas facilidades del clima, ¿no? Entonces, había bastante vegetación, había agua, ¿no? Entonces, había bastantes propiedades o facilidades, volvemos dentro de
la región, para que todos estos animales pudieran llegar aquí. Y obviamente, habiendo tantos herbívoros, evidentemente debe haber carnívoros, ¿no? Entonces, por eso ya tenemos el registro del dientes de sable, el canino que mencionaba Alejandro, y puede que por ahí todavía haya más cosas. O sea, hay algunos huesos que todavía estamos en proceso de identificación, pero no descartamos la presencia de algunos otros carnívoros. Pero si es tan benéfico el ambiente, ¿por qué desaparecieron? Y hay una brecha, dices, Sí. ¿por qué se acabaron? Sí, esa es una buena pregunta. El fin de la edad de hielo justo es pues el calentamiento del planeta, ¿no? Este proceso que ha sufrido el planeta siempre de glaciares y que se calienta y otra vez se va enfriando, ¿no? Este proceso. Hace 13,000, 10,000 años, más o menos, que es cuando acaba el Pleistoceno, el planeta se calienta estos 5 o 6 grados, y uno podrá pensar que 5 o 6 grados no es demasiado, ¿no? Pero es un montón. O sea, las condiciones climáticas cambian bastante con este cambio climático. Entonces, al calentarse el planeta, la vegetación cambia evidentemente, ¿no? Ajá. Entonces, una de las razones por las cuales se extinguen todos estos animales es el calentamiento del planeta, que provoca un cambio en la vegetación. Algunos herbívoros no se adaptan a esta nueva vegetación, entonces empiezan a sufrir procesos pues, de desnutrición, ¿no? Incluso pues, inanición, se podría hablar. Y al irse acabando los herbívoros, evidentemente los carnívoros ya no van a tener presas o alimentos, ¿no? Entonces, una de las razones es esa, ¿no? De por qué se van extinguiendo. Y aunque no tenemos aquí la prueba fehaciente, pues también la caza en algunas partes del mundo o de América, pues sí fue también una razón bastante a considerar, ¿no? Para que se vayan acabando estas especies. Gracias, Edgar. Lo planteo así de esa forma tan llana porque es imaginarnos a estos grandes animales caminando por esos lugares, que se enfanguen, que no puedan salir. Y uno de los grandes dioramas, esos bonitos elementos museísticos que estaban en diversos museos, pero que muchos visitantes refieren que de los que más les atraen es ver a los seres humanos cazando al mamut, como el pobre animal enfangándose. Hay un señor que está aplastado por una pata del mamut. Entonces, ese es muy, muy común, es muy recurrido. Sí. Y lo uní de esta manera, pues porque lo que ustedes están encontrando no hay una relación directa, no la han encontrado entre, sí hubo en otros lugares, sí, pero en Santa Lucía, a pesar de esta gran diversidad, no han ustedes encontrado que haya ya no digamos cacería, sino aprovechamiento, digamos, carroñero de los restos, ¿no? Sí, no se ha encontrado. No, todavía no, y justo, ¿no? Muchas personas se van con este diagrama que tú mencionas, ¿no? De las personas cazando al mamut, pero la verdad es que lo que se infiere en algunas partes es que el ser humano era de los últimos carroñeros, ¿no? Sí. O sea, se moría el animal y primero iban, pues, especies que te podían ganar, ¿no? O te podían matar. Entonces, el ser humano aprovechaba ya de lo último que quedaba de estas especies, que digo, por el tamaño del mamut, no sé, el mamut columbi que mide 4 metros, pues sí, hay bastante todavía que aprovechar, ¿no? Pero la verdad es que a veces tanto la caza como lo ponen en las películas o en los documentales, no sucedía, ¿no? Sí, sí. Gracias, Edgar. Así, yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, finalizo esta emisión que fue posible por la generosa participación de los doctores Rubén Manzanilla López y Jorge Arturo Talavera González, y de los arqueólogos Alberto Frutos Andrade, Edgar Augusto Leal de Hernández y Alejandro López Jiménez. Muchas gracias por su participación. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx
y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. Realización y grabación, Evanibaldo Aldo Morales Ellis, la edición Rubén Martínez y el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. En esta emisión, su conductor Luis Alberto López Guario. Cuídense mucho, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.